¿Qué pesa más en el corazón de un hombre? ¿El amor de una madre que lo dio todo o la promesa de caminar al lado de la mujer con la que ha decidido compartir su vida? Esa es la pregunta que nos acompañará hoy, una historia que toca lo más profundo del alma y nos recuerda que las decisiones más difíciles no siempre son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre dos amores que parecen irreconciliables. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí encontrarás historias que transforman, que inspiran y que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. En el corazón de Guadalajara vivía Esteban Ramírez, un hombre de 35 años, fuerte, trabajador y con una mirada que revelaba tanto cansancio como esperanza. Había crecido en las calles bulliciosas alrededor del mercado de San Juan de Dios, donde el olor de las carnitas se mezclaba con el del pan recién horneado. Desde niño supo lo que significaba luchar por cada peso, y aunque la vida le había puesto pruebas, siempre había tenido a su lado a la persona que más lo amaba, su madre. Doña Carmen, una mujer de cabello plateado y manos desgastadas por años de trabajo, era el alma de su vida. Había criado sola a Esteban después de que su padre los abandonara. Día tras día, vendiendo frutas y verduras, ella logró darle estudios, comida y techo, aunque a veces sacrificara su propia salud. Ahora, a sus 68 años, padecía diabetes y problemas renales que la debilitaban cada vez más. Su cuerpo ya no le respondía como antes, pero su espíritu seguía siendo fuerte, lleno de fe y devoción por Jesús, a quien rezaba cada noche. Sin embargo, la vida de Esteban había cambiado cuando conoció a María Fernanda, una mujer de ojos brillantes, sonrisa encantadora y un carácter decidido. Era elegante, siempre vestida con cuidado, y hablaba de un futuro mejor, de sueños que parecían estar más allá de los límites de Guadalajara. Para ella, la capital ofrecía todo lo que necesitaban: mejores trabajos, nuevas amistades, un entorno donde podían crecer como pareja. Esteban sentía que el corazón se le partía en dos. Por un lado, estaba la voz serena de su madre, quien en sus noches de insomnio le pedía que no se preocupara, que siguiera adelante con su vida, aunque él sabía que esas palabras ocultaban dolor. Por otro, la presión constante de María Fernanda, que con dulzura y firmeza insistía en que debían mudarse a Ciudad de México. «Esteban, no podemos seguir aquí», le decía ella mientras caminaban por la Plaza Tapatía una tarde de domingo. «Tú eres capaz de mucho más, pero Guadalajara ya no nos da lo que necesitamos. Allá podrías ganar más, yo podría trabajar en una buena oficina. ¿De verdad quieres quedarte atrapado aquí para siempre?» Él la miraba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que María Fernanda no era egoísta, que realmente creía en ese sueño de prosperidad, pero también sabía que doña Carmen lo necesitaba más que nunca. En las noches, mientras cenaban juntos en la pequeña casa del barrio de Oblatos, doña Carmen lo observaba con ternura. «Hijo, yo ya viví mi vida», le dijo una noche mientras le servía un caldo caliente. «No quiero ser una carga. Si esa mujer te hace feliz, vete con ella. Jesús siempre iluminará tu camino». Pero esas palabras no aliviaban a Esteban. Al contrario, lo desgarraban por dentro. El amor por su madre lo ataba a Guadalajara, pero el amor por su esposa lo impulsaba a marcharse. Las campanas de la iglesia cercana marcaban las 8 de la noche, y en el silencio de su cuarto, Esteban se preguntaba una y otra vez: ¿puede un hombre ser buen hijo y buen esposo al mismo tiempo cuando ambas le exigen caminos opuestos? Así comenzaba el dilema que pondría a prueba no solo su carácter, sino también su fe. Porque en esa encrucijada de sentimientos, la voz de Jesús aún tenía algo que enseñarle, aunque Esteban todavía no lo sabía. María Fernanda había crecido en un ambiente muy distinto al de Esteban. Aunque no venía de una familia rica, siempre había aspirado a más. Ropa elegante, restaurantes de moda, viajes a lugares que solo conocía por revistas. Guadalajara, con sus calles llenas de historia, su olor a birria y a tortas ahogadas, le parecía un lugar cómodo, pero demasiado limitado para lo que imaginaba de su futuro.
En su mirada había determinación. Mientras caminaba junto a Esteban por los portales del centro, hablaba con entusiasmo de la Ciudad de México, describiéndola como un horizonte lleno de oportunidades. «Allá está todo, Esteban», decía con voz firme pero dulce. «Oficinas, empresas grandes, gente con ambición. Yo no quiero que pasemos la vida contando monedas para pagar la renta. No quiero que nuestros hijos crezcan viendo carencias». Él la escuchaba en silencio, apretando los labios. La amaba profundamente, pero cada palabra suya le clavaba una espina. La idea de dejar Guadalajara lo inquietaba. No era solo la costumbre, era el lazo con su madre, con sus raíces. Una tarde, mientras compartían un café en un local cercano a Chapultepec, María Fernanda lo miró fijamente, con esa mezcla de ternura y exigencia que tanto la caracterizaba. «Tienes que entenderlo», susurró acariciando su mano. «Si seguimos aquí, tu madre seguirá dependiendo de ti siempre. Nunca vas a dar el paso que necesitas. Yo te quiero, Esteban, pero no quiero ser la sombra de tu familia». Sus palabras eran como un golpe suave pero contundente. Esteban sintió el corazón apretarse, pensaba en su madre, en su voz cansada, en esas noches en las que le decía que no se preocupara. Pensaba también en la mirada de Lucía, su hermana menor, que muchas veces le reclamaba que asumía más de lo que podía. El conflicto se hacía cada vez más pesado. Por un lado estaba el deber de hijo, por el otro, la promesa de un futuro junto a la mujer que amaba. Los días se llenaron de discusiones sutiles. En la mesa de la cocina, mientras Esteban llegaba cansado del trabajo en la obra, María Fernanda dejaba caer comentarios como gotas constantes. «Si vivieras en la capital, no tendrías que pasar tantas horas bajo el sol. ¿No te gustaría que yo trabajara en una oficina elegante, con un sueldo digno? Merecemos más que esto, Esteban». Cada frase le taladraba la mente. Sabía que no eran reproches vacíos, sino sueños sinceros de ella, pero esos sueños parecían chocar de frente con su realidad. Un sábado por la noche, en el malecón de Chapala, mientras veían las luces reflejarse en el agua, Esteban intentó hablar con ella con calma. «María, mi mamá está muy enferma. No puedo dejarla así nada más». Ella lo miró con lágrimas contenidas en los ojos y respondió: «¿Y yo, Esteban? ¿No soy también tu familia ahora? Me casé contigo para tener un futuro juntos, no para competir con tu madre por tu atención». Las palabras se clavaron como cuchillos en el pecho de Esteban. Él sabía que María Fernanda no buscaba herirlo, pero la realidad era dura. Ella se sentía relegada, y él se sentía dividido. Mientras la noche avanzaba, el silencio se volvió insoportable entre ellos. María Fernanda miraba hacia adelante, soñando con avenidas iluminadas de la Ciudad de México, imaginando oficinas modernas y un hogar amplio donde nada faltara. Esteban, en cambio, pensaba en los pasillos oscuros de la casa de su madre, en el olor a medicina y en las oraciones que ella hacía cada madrugada. Ese contraste se volvió una grieta que poco a poco comenzaba a separarlos. Esteban lo sabía. No podría seguir esquivando esa decisión por mucho tiempo. El amor de su esposa lo llamaba hacia adelante, hacia la capital y un futuro incierto. El amor de su madre lo retenía en Guadalajara, en un presente frágil pero lleno de gratitud. Y entre esos dos mundos, su corazón ya no encontraba descanso. El corazón de Esteban se sentía atrapado entre dos mundos, pero cada vez que miraba a su madre, la balanza parecía inclinarse hacia ella. Doña Carmen era más que su madre. Era el testimonio vivo de sacrificio, de lucha silenciosa, de un amor que nunca pidió nada a cambio. En las mañanas la casa olía a café de olla y a tortillas recién calentadas. Aunque sus manos temblaban por la diabetes, doña Carmen insistía en preparar el desayuno para su hijo. «No importa que yo me canse, hijo. Mientras pueda, siempre te voy a dar algo caliente para empezar el día», decía, sonriendo con ternura. Esteban se sentaba frente a ella, la observaba en silencio y sentía un nudo en la garganta. Veía cómo el tiempo había desgastado su cuerpo, cómo sus piernas se inflamaban
y sus ojos se nublaban poco a poco. Recordaba entonces los días de su infancia, cuando la fuerza de doña Carmen parecía infinita. Tenía grabadas en la memoria las mañanas en el mercado de San Juan de Dios. Ella cargaba canastos de fruta más pesados que él mismo, mientras lo tomaba de la mano para que no se perdiera entre la multitud. El bullicio de los vendedores, el pregón de las mujeres que ofrecían tamales, la música de mariachis en las plazas cercanas, todo formaba parte de ese recuerdo en el que su madre era un pilar indestructible. «Mamá, yo no olvido lo que hiciste por mí», le susurró una tarde mientras la ayudaba a recostarse en la cama. Ella le acarició el rostro con la suavidad de quien guarda amor infinito en los dedos. «No tienes que recordarlo, hijo. Lo hice porque eres mi vida, y ahora lo único que quiero es que seas feliz, aunque eso signifique que no estés aquí conmigo». Esas palabras se clavaron como espinas en el alma de Esteban, porque en el fondo sabía que no eran simples palabras de resignación, sino el eco de una soledad que su madre intentaba disimular para no retenerlo. Esa noche, al regresar de su jornada, Esteban encontró a su hermana Lucía en la cocina, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «¿Vas a dejarme sola con todo esto?», preguntó con dureza. Esteban tragó saliva. «No digas eso, Lucía, yo estoy aquí». «¿De verdad?», lo interrumpió ella mirándolo fijamente. «Porque cada vez que María Fernanda habla de irse, tú no respondes nada. ¿Qué va a pasar conmigo si tú decides marcharte?». «Yo también tengo derecho a vivir mi vida, Esteban». Las palabras de su hermana lo golpearon con fuerza. Sabía que ella cargaba buena parte de las responsabilidades: acompañar a su madre a las consultas, medirle el azúcar, preparar dietas estrictas. Y aún así, Lucía también tenía sueños, anhelos de estudiar, de trabajar en algo más allá de las paredes de esa casa. Esa discusión quedó flotando en el aire, como una nube oscura que amenazaba con tormenta. Esteban, en silencio, se refugió en su cuarto y se dejó caer en la cama. Su mente era un torbellino. Veía el rostro cansado de su madre, escuchaba el reproche de Lucía y sentía la voz insistente de María Fernanda en su oído. En medio de esa confusión, se preguntaba, ¿qué significa realmente ser un buen hijo? ¿Hasta dónde llega el deber de gratitud hacia quien lo dio todo? El recuerdo de su infancia volvía una y otra vez: los zapatos remendados que su madre compraba para él, las noches en que doña Carmen no cenaba para que él pudiera comer, los abrazos cálidos cuando llegaba llorando de la escuela. Todo eso formaba parte de su identidad, de su esencia, pero al mismo tiempo la mirada de su esposa le reclamaba un presente distinto, un futuro más amplio. Y el corazón de Esteban, dividido entre la gratitud y la promesa, comenzaba a sentir un peso insoportable. Sabía que tarde o temprano tendría que elegir, y esa elección no solo marcaría su vida, sino también el destino de quienes lo rodeaban. Las semanas se hicieron más pesadas para Esteban. Cada día que pasaba, aumentaba la tensión entre las paredes de aquella casa en Guadalajara. La salud de su madre se debilitaba lentamente, mientras María Fernanda repetía con insistencia que el futuro de ambos estaba en otro lugar. El silencio de Esteban ya no servía como escudo. Era necesario decidir, y lo sabía. Una tarde de domingo, en la mesa del comedor, la discusión alcanzó un punto definitivo. Doña Carmen, con el rostro cansado pero la mirada serena, escuchaba a su hijo mientras intentaba explicar lo que ni él mismo entendía del todo. «Mamá, tú sabes cuánto te amo. Pero María tiene razón. Tal vez en la capital podamos tener algo mejor. Yo te prometo que regresaré pronto. Solo necesito dar este paso», dijo con voz quebrada. Doña Carmen dejó la cuchara a un lado y lo miró con ternura. «Hijo, yo siempre supe que este día llegaría. No naciste para quedarte atado a mí. Lo único que te pido es que no olvides que una madre siempre espera, aunque diga lo contrario». Esas palabras eran como un abrazo y una herida al mismo tiempo. Esteban sintió un vacío en el pecho, como si algo dentro de él se rompiera en silencio. María Fernanda, sentada frente a ellos, apretaba la mano de su esposo con firmeza. Sus ojos brillaban, no de alegría,
sino de la certeza de que al fin sus palabras habían surtido efecto. «No te preocupes, doña Carmen», dijo con voz suave. «Yo cuidaré de Esteban y él siempre estará en contacto con usted. Nunca estará sola». Doña Carmen esbozó una leve sonrisa, aunque en el fondo sabía que nada podía reemplazar la presencia de su hijo. Entonces se levantó con esfuerzo, caminó hacia el pequeño cajón de su cuarto y regresó con un objeto en la mano, un rosario de cuentas desgastadas. «Toma, Esteban», le dijo entregándoselo. «No importa dónde estés, Jesús siempre escucha. Este rosario me acompañó en mis días más duros y ahora quiero que te acompañe a ti». Esteban recibió aquel símbolo con lágrimas contenidas. Lo apretó fuerte entre sus dedos, como si quisiera absorber la fuerza de su madre en ese instante. La despedida llegó pronto. Con 2 maletas modestas y el corazón dividido, Esteban abordó el autobús rumbo a la Ciudad de México junto a María Fernanda. Mientras el motor arrancaba, su mirada se quedó fija en la ventana. Afuera, doña Carmen, apoyada en el brazo de Lucía, levantaba una mano temblorosa para despedirse. El trayecto fue un mar de emociones. A medida que dejaban atrás los campos verdes y las montañas que rodeaban Guadalajara, Esteban sentía que algo se desprendía de él. El aire fresco del campo fue sustituido por el humo de los autos en las carreteras, y poco a poco el bullicio creciente de la capital se hizo presente. María Fernanda, sentada a su lado, mantenía una expresión de esperanza. Apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: «Verás que no nos vamos a arrepentir. Aquí comienza nuestra verdadera vida». Esteban sonrió débilmente, pero en el fondo de su alma había un eco que no lo dejaba en paz. El rostro de su madre aparecía una y otra vez en su mente, junto con la sensación amarga de haberla dejado sola en el momento más vulnerable. Cuando el autobús entró en la Ciudad de México, el contraste fue abrumador. Calles interminables, edificios imponentes, un ruido constante que parecía no descansar nunca. María Fernanda lo miró emocionada, como si ya estuviera en casa. Esteban, en cambio, solo sintió que el peso de su decisión lo hundía más con cada minuto que pasaba. Sabía que el camino que acababa de elegir estaba lleno de promesas, pero también de heridas abiertas. Y mientras abrazaba a su esposa en medio del caos de la capital, no pudo evitar preguntarse cuánto tardaría en cumplir la promesa que le había hecho a su madre: regresar pronto. El primer amanecer en la Ciudad de México sorprendió a Esteban con una mezcla de fascinación y desconcierto. Desde la ventana del pequeño departamento en Iztapalapa podía escuchar el bullicio de los autos, el eco de los vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole, y el rugido incesante de una ciudad que parecía no dormir nunca. María Fernanda estaba entusiasmada. Se levantó temprano, se arregló con esmero y recorrió con él las calles cercanas, mostrándole con ilusión cada detalle como si ya fueran parte de un sueño cumplido. «Mira, Esteban», decía mientras caminaban por la calzada Ermita, «aquí todo se mueve, todo cambia. Uno nunca se queda estancado. Vas a ver, pronto tendremos algo mejor». Él la escuchaba, tratando de contagiarse de su entusiasmo. Pero en el fondo sentía el vacío de lo que había dejado atrás. El recuerdo de su madre esperándolo en esa casa de Guadalajara lo acompañaba como una sombra silenciosa. Los primeros días estuvieron llenos de ajustes. Esteban consiguió empleo en una obra de construcción en una colonia cercana a Tlalpan. El trabajo era duro, más exigente incluso que en Guadalajara. Bajo el sol, mezclando cemento y cargando vigas, sentía como el cuerpo se le agotaba, pero también una extraña satisfacción de poder sostener su nuevo hogar. En las noches llegaba cubierto de polvo y con las manos lastimadas. María Fernanda lo recibía sonriente, contando las novedades de su propio empleo en una oficina administrativa donde había logrado entrar como asistente. «Conocía gente interesante hoy», le contaba mientras servía la cena. «Muchos vienen de familias influyentes, hablan de proyectos, de negocios. Me dijeron que si me esfuerzo, podría subir de puesto rápido». Esteban asentía,
orgulloso de verla feliz, pero también con un nudo en el pecho. El contraste entre sus mundos comenzaba a hacerse evidente. Mientras él luchaba con el sudor diario, ella se abría camino en un ambiente completamente distinto. Los fines de semana, María Fernanda insistía en salir a conocer la ciudad. Paseaban por Coyoacán, se detenían en cafeterías llenas de jóvenes artistas, recorrían museos que ella admiraba con ojos brillantes. Esteban la acompañaba, pero en muchos momentos se sentía fuera de lugar, como si caminara en un escenario que no le pertenecía. Una tarde, mientras regresaban del bosque de Chapultepec, María Fernanda comentó con entusiasmo: «¿Ves todo esto? Aquí sí hay futuro. Aquí nuestros hijos podrán estudiar en buenas escuelas, conocer gente que los impulse. Esto es lo que siempre soñé». Esteban sonrió, pero en silencio pensaba en Lucía cuidando a su madre, en las medicinas que costaban cada vez más, en la voz cansada de doña Carmen al otro lado del teléfono. La vida en la capital parecía una promesa cumplida para María Fernanda, pero para él era un recordatorio constante de lo que había sacrificado. Había noches en las que despertaba sudando, con la imagen de su madre llamándolo, como si en sueños ella lo necesitara desesperadamente. Un día, mientras trabajaba en la obra, un compañero le preguntó casualmente: «¿Tienes familia aquí en la ciudad?» «Solo mi esposa», respondió Esteban bajando la mirada. «Pues qué bueno, así es más fácil salir adelante. Cuando uno deja cosas atrás, siempre pesan». Esteban no contestó, pero esas palabras le quedaron retumbando en la cabeza, porque lo que él había dejado no eran simples cosas. Era su madre, era su origen, era la mujer que había dado todo por él. Aún así, trataba de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. María Fernanda estaba feliz y su sonrisa le daba fuerzas. Pero en lo profundo, sabía que la vida en la capital no había borrado el peso de su decisión, solo lo había escondido debajo de la rutina. El contraste entre lo que soñaban y lo que vivían empezaba a marcar la primera grieta invisible en su matrimonio. El teléfono sonó una noche de martes, justo cuando Esteban regresaba agotado de la obra. Había dejado el casco en la mesa y todavía tenía las manos ásperas de tanto cargar mezcla. Al contestar, escuchó la voz frágil de su madre. «Hijo, ¿cómo estás?», preguntó doña Carmen con un tono suave, aunque su respiración sonaba entrecortada. «Bien, mamá, cansado como siempre, pero aquí vamos», respondió Esteban intentando sonar animado. Hubo una pausa breve antes de que ella continuara. «Yo estoy bien, un poco débil, pero nada grave. No te preocupes». Esteban cerró los ojos sabiendo que esas palabras eran un disfraz. Conocía a su madre demasiado bien como para creerle. A los pocos días fue su hermana Lucía quien lo llamó. Su voz estaba cargada de enojo y desesperación. «¿Y tú qué piensas hacer, Esteban?», le reclamó sin rodeos. «Mamá cada día está peor, apenas puede caminar y yo no puedo con todo sola». «Lucía, entiéndeme. Apenas estamos empezando aquí. Necesito estabilizarme, conseguir algo más seguro. Prometo que pronto voy a visitarlas». «¡Promesas!», gritó ella, con un tono que le heló la sangre. «Siempre prometes y nunca cumples. Yo también tengo vida, ¿sabes? No puedes dejarme cargando todo mientras tú juegas a ser esposo perfecto en la ciudad». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Después de colgar, se quedó sentado en la cama, en silencio, con María Fernanda observándolo desde el otro extremo del cuarto. «¿Otra vez tu hermana?», preguntó ella con frialdad. «Sí, está preocupada por mi mamá. Dice que no puede más». María Fernanda soltó un suspiro impaciente. «Esteban, no puedes estar pensando en regresar cada vez que tu hermana se queja. Sabías que esto sería difícil, pero lo hiciste para que tuvieras un futuro. Si ahora corres de vuelta, todo lo que hemos sacrificado será en vano». Él levantó la mirada, sorprendido por el tono duro de su esposa. «No se trata de sacrificios, María. Es mi madre». Ella cruzó los brazos, clavando los ojos en él. «Y yo soy tu esposa, ¿o ya lo olvidaste? Si quieres que tengamos algo aquí, tienes que enfocarte. No podemos estar atados a Guadalajara para siempre». El silencio se volvió pesado.
Esteban sintió un fuego en el pecho, una mezcla de rabia y dolor. Quería gritar que su madre no era un lastre, que sin ella jamás habría llegado a donde estaba. Pero se contuvo. Pasaron los días y la culpa comenzó a desgastarlo. En el trabajo, mientras mezclaba cemento, sus pensamientos volaban a la cocina de su madre, a sus manos temblorosas preparando café, a su risa apagada. Cada llamada de Lucía era un recordatorio cruel de que estaba fallando. Una tarde, durante la hora de comida en la obra, un compañero notó su expresión abatida. «¿Todo bien, Esteban?», preguntó mientras mordía una torta de tamal. «Sí, solo cosas de familia. La familia siempre pesa más que cualquier cosa, pero uno tiene que aprender a cargar con eso sin romperse», respondió el hombre, con sabiduría simple. Esas palabras resonaron en él todo el día. Porque justamente se sentía roto, dividido entre la obligación de sostener su nuevo hogar y el deseo de correr de vuelta a Guadalajara para cuidar a su madre. Por las noches, María Fernanda lo animaba a enfocarse en su empleo y en las posibilidades que ella veía en la capital. «Estás mejorando, Esteban. Poco a poco lo lograremos», decía mientras le mostraba los documentos de su oficina. Él sonreía débilmente, pero dentro de sí crecía un vacío. El eco de la voz de Lucía y la fragilidad de doña Carmen lo acompañaban incluso en sueños, y aunque intentaba convencer a todos, y a sí mismo, de que pronto regresaría a verlas, algo en su interior empezaba a admitir una verdad dolorosa. El tiempo pasaba y cada día que no estaba en Guadalajara podía ser un día perdido que jamás volvería. El reloj marcaba casi la medianoche, cuando el celular de Esteban vibró insistentemente en la mesa de noche. Con el corazón acelerado, contestó sin mirar la pantalla. Era Lucía, y su voz estaba quebrada por el llanto. «Esteban, mamá está en el hospital», dijo entre sollozos. La tuvieron que internar de emergencia, no podía respirar bien. El mundo de Esteban se detuvo. Se levantó de golpe, con el pecho ardiendo de angustia. «¿Qué pasó? ¿Cómo está?» «No sé, los doctores dicen que es complicado. Necesitan hacerle estudios y tal vez quedarse varios días. Yo no sé qué hacer, estoy sola aquí». Esteban miró a María Fernanda, que despertaba con gesto de fastidio. «Voy a Guadalajara», dijo él con firmeza, guardando el teléfono en el bolsillo. «¿Qué?», respondió ella, incorporándose de la cama. «Esteban, piénsalo bien. No puedes dejar tu trabajo así, nada más. Es mi madre, María, está en el hospital. ¿Cómo me voy a quedar aquí como si nada?». Ella respiró hondo, intentando calmarse, pero su voz sonó dura. «Tú ya sabías que esto podía pasar. Tu mamá siempre va a estar enferma, siempre va a necesitarte. ¿Qué va a hacer de nosotros si corres cada vez que se complica algo allá?». Las palabras lo golpearon como piedras. La rabia se mezcló con la desesperación. «¿Escuchas lo que dices? Es mi madre, la mujer que me dio todo». María Fernanda se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, pero su orgullo era más fuerte que su compasión. «Y yo soy tu esposa, ¿o ya se te olvidó? Tú me prometiste que estaríamos juntos en esto, que construiríamos un futuro aquí. ¿Vas a tirarlo todo por volver a esa casa que nunca te dejará en paz?». El silencio se volvió insoportable. Esteban apretó el rosario que su madre le había dado, que aún guardaba en el cajón de la mesita. Sentía un torbellino de emociones. La culpa, la lealtad, la promesa de un futuro y el grito desesperado de su corazón que pedía volver a Guadalajara. Al día siguiente, en la obra, su mente estaba lejos. El ruido de los martillos y el olor a cemento no lograban distraerlo. Recordaba las palabras de su hermana, la voz quebrada de su madre, la discusión amarga con su esposa. Todo parecía mezclarse en un peso insoportable sobre sus hombros. Un compañero notó su distracción y le dijo: «Oye, Esteban, si tienes la cabeza en otro lado, mejor ve a arreglarlo. Aquí la vida sigue, pero con la familia nunca sabes cuánto tiempo queda». Esas palabras se clavaron en él como una verdad imposible de ignorar. Esa noche, María Fernanda volvió a la carga intentando hacerlo cambiar de opinión. «No puedes irte ahora. Apenas te estás afirmando en el trabajo. Si desapareces unos días te van a reemplazar, y yo no puedo cargar con todo sola».
Esteban la escuchaba, pero su mirada estaba perdida en el suelo. Su corazón ya había tomado una decisión, aunque su boca todavía no se atrevía a pronunciarla. En lo más profundo, sabía que no podía abandonar a su madre en ese momento. El deber lo quemaba por dentro, pero también sabía que cada paso hacia Guadalajara lo alejaba un poco más de María Fernanda. La tensión entre ambos era un hilo a punto de romperse. La ciudad que antes parecía promesa se había convertido en una cárcel. Y la distancia con su madre, que creía soportable, ahora se transformaba en un abismo lleno de dolor. La noticia de la hospitalización de doña Carmen no era solo un golpe a su corazón. Era el primer gran obstáculo que ponía a prueba la vida que había elegido. Y Esteban comprendía que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. El amanecer en la Ciudad de México ya no tenía la misma chispa que al principio. Esteban se levantaba con el cuerpo pesado, con el rostro marcado por las noches de insomnio y el corazón oprimido por la culpa. La noticia de la hospitalización de su madre lo había dejado intranquilo, y aunque había prometido a Lucía que pronto regresaría a visitarlas, la realidad lo mantenía atrapado en la capital. Pero la vida tenía preparada otra prueba. Una mañana, al llegar a la obra, el encargado reunió a todos los trabajadores. Su voz sonaba seca, sin rodeos. «Tenemos que reducir personal. La empresa no puede sostener tantos gastos. Lo siento, pero varios de ustedes quedan fuera». El nombre de Esteban estuvo entre los primeros en la lista. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Guardó sus herramientas en silencio, con el nudo en la garganta. Nadie le ofreció explicaciones, nadie se detuvo a consolarlo. Era solo uno más en una ciudad enorme, reemplazable en cuestión de segundos. Cuando llegó al departamento con la noticia, María Fernanda lo miró incrédula. «¿Cómo que te despidieron?», dijo, dejando caer los papeles que revisaba. «No fue por mí, fue por recortes». No pude hacer nada. Ella se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro. «¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a pagar la renta? Yo no puedo sola, Esteban. Apenas gano lo suficiente para cubrir mis gastos». Sus palabras cayeron como piedras sobre él. La promesa de un futuro mejor se estaba desmoronando, y lo poco que habían construido en la capital parecía arena entre sus dedos. Los días siguientes fueron una cadena de frustraciones. Esteban buscaba trabajo en obras distintas, recorría calles y dejaba solicitudes, pero las respuestas eran siempre las mismas. «Ya tenemos gente. Vuelva la próxima semana. No hay vacantes». Cada rechazo aumentaba la sensación de fracaso. Mientras tanto, María Fernanda cambiaba. Ya no lo recibía con una sonrisa, sino con reclamos. «Esteban, no vine a esta ciudad para estar peor que en Guadalajara. Tú me prometiste que aquí íbamos a prosperar». «Lo intento, María. ¿No ves que no paro de buscar? No basta con intentar. Necesitamos resultados». Su tono era cada vez más frío, más distante. El brillo en sus ojos, antes lleno de ilusión, se había convertido en dureza. Una noche, mientras cenaban en silencio, ella soltó un comentario que le atravesó el alma. «Tal vez mi mamá tenía razón cuando me dijo que casarme contigo era apostar por la mediocridad». Esteban dejó los cubiertos y la miró con incredulidad. «¿De verdad piensas eso de mí?» «Pienso que si no cambias vamos a quedarnos en la miseria», respondió, sin mirarlo a los ojos. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Esteban se levantó de la mesa, tomó el rosario de su madre y salió a caminar sin rumbo por las calles. El ruido de los autos, los gritos de los vendedores, todo parecía burlarse de su desgracia. Se sentía atrapado. Había dejado a su madre sola, había herido a Lucía con su ausencia, y ahora su matrimonio comenzaba a resquebrajarse. La promesa de prosperidad que lo había hecho marcharse se derrumbaba como un edificio mal construido. De regreso al departamento, María Fernanda lo esperaba con el ceño fruncido. «No podemos seguir así, Esteban. Si de verdad quieres que esto funcione, tienes que levantarte y demostrar que eres el hombre con el que me casé». Él la miró con tristeza. No tenía fuerzas para discutir.
Solo pensaba en cómo todo lo que había sacrificado parecía no tener sentido. Y en el fondo, comenzaba a preguntarse si aquella decisión de dejar Guadalajara había sido el mayor error de su vida. Esteban no encontraba descanso. Cada amanecer lo sorprendía con la misma angustia. La falta de empleo, la distancia con su madre y la frialdad creciente de María Fernanda. Caminaba por las calles de la capital con la mirada baja, buscando trabajo donde fuera, cargando solicitudes en las manos, escuchando siempre las mismas negativas. Fue en una de esas jornadas, bajo el sol abrasador de Tlalpan, cuando conoció a don Aurelio, un albañil mayor que trabajaba como jornalero en una construcción improvisada. Tenía la piel curtida por los años, las manos llenas de cicatrices y una serenidad que contrastaba con el ruido caótico de la ciudad. «Oye, muchacho, ¿andas buscando chamba?», le preguntó mientras acomodaba unas tablas. «Sí, cualquier cosa», respondió Esteban, con el cansancio reflejado en la voz. Don Aurelio lo observó un momento y luego asintió. «Pues vente, siempre hay algo que hacer. Aquí no se gana mucho, pero al menos no te mueres de hambre». Esteban aceptó. Ese mismo día comenzó a trabajar con él, cargando cubetas de mezcla, moviendo bloques y ayudando en lo que podía. Al final de la jornada, mientras compartían un taco de canasta bajo la sombra de un árbol, don Aurelio rompió el silencio. «Tienes cara de que no solo cargas cemento, sino también problemas». Esteban soltó una risa amarga. «Si le contara, don... Dejé a mi madre enferma en Guadalajara porque mi esposa quería que nos viniéramos a la capital. Pensé que aquí tendría más oportunidades, pero todo me está saliendo mal. Perdí mi trabajo y ahora siento que fallé como hijo y como esposo». El viejo lo escuchaba con atención, masticando lentamente. Luego levantó la mirada y dijo: «Mira, yo también me fui de mi pueblo hace muchos años. Pensé que el dinero iba a resolver todo, pero la verdad es que cuando uno abandona a su madre, abandona una parte de sí mismo. El corazón nunca se queda en paz». Esteban bajó la vista con el rosario de su madre entre las manos. «No quería dejarla, don, pero ella misma me dijo que buscara mi felicidad». «Las madres siempre dicen eso», respondió Aurelio con voz firme. «No quieren ser una carga, pero eso no significa que no necesiten a sus hijos. Lo que Jesús nos enseña es que el verdadero éxito no se mide en lo que logramos afuera, sino en cómo cuidamos a los nuestros». El silencio que siguió fue profundo. El ruido de los autos y de los martillos parecía lejano. Esteban sintió que esas palabras no eran simples consejos, sino una verdad que lo atravesaba. «¿Usted cree que todavía puedo hacer las cosas bien?», preguntó, casi en un susurro. Don Aurelio sonrió, mostrando sus dientes desgastados. «Mientras respires, siempre hay tiempo de corregir. Jesús no se fija en los errores pasados, sino en el corazón dispuesto a enmendar». La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para honrar lo que realmente importa? Esteban no supo qué responder. Esa noche, al volver al departamento, las palabras del viejo seguían resonando en su mente. María Fernanda lo esperaba seria, molesta porque llegaba tarde. «¿Y ahora en dónde estabas?», le preguntó con frialdad. «Conseguí un trabajo temporal. No es mucho, pero algo ayuda», contestó él. Ella suspiró con fastidio. «Eso no es suficiente, Esteban. No vine aquí para sobrevivir, vine para vivir mejor». Él no replicó. Solo entró al cuarto, se sentó en la cama y sacó el rosario. Sus dedos recorrieron las cuentas mientras pensaba en su madre, en Lucía, en las palabras de don Aurelio. Sentía que la voz de Jesús le hablaba a través de aquel hombre, recordándole que todavía había un camino para redimirse, pero también sabía que seguir ese camino podía significar perderlo todo en la capital. Los días se volvieron más tensos en el pequeño departamento. Aunque Esteban lograba conseguir trabajos temporales gracias a don Aurelio, el dinero nunca alcanzaba. La renta se acumulaba, las cuentas crecían y el ánimo de María Fernanda se enfriaba como una vela que se apaga lentamente. Una noche, después de una jornada agotadora, Esteban llegó tarde, con la ropa cubierta de polvo y los pies adoloridos. Al entrar,
Encontró a su esposa sentada en la sala con los brazos cruzados y la mirada dura. ¿Sabes qué hora es?, preguntó sin moverse. Lo siento, tuve que quedarme más tiempo en la obra. El encargado pidió que termináramos un muro antes del fin de semana. Ella soltó una risa amarga. Siempre lo mismo, Esteban. Trabajo, 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 pero nunca alcanza para nada. Él respiró hondo, buscando paciencia. Estoy haciendo lo que puedo, María. No es fácil. Ella lo miró con frialdad. ¿Y cuándo será suficiente? ¿Cuándo vamos a vivir como prometiste? Porque yo ya me cansé de sobrevivir como si fuéramos dos cualquiera en esta ciudad. Esas palabras lo hirieron profundamente. Se quedó callado, pero por dentro la rabia hervía. Con el paso de las semanas, los rumores comenzaron a llegar a sus oídos. Un vecino le comentó que había visto a María Fernanda salir varias veces con compañeros de su oficina, que iba a reuniones elegantes y regresaba tarde. Esteban no quería creerlo. Se aferraba a la idea de que eran simples habladurías. Sin embargo, algo en la forma en que ella lo trataba le hacía dudar. Una tarde, al regresar antes de lo habitual, la encontró arreglándose frente al espejo, con un vestido que nunca había visto. ¿A dónde vas?, preguntó, intentando sonar tranquilo. A una cena con mis compañeros de trabajo. Es importante para mí, respondió, sin mirarlo. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Ella se giró lentamente y lo observó con una mezcla de cansancio y desdén. Porque no quiero que me acompañes, Esteban. Es un ambiente en el que no encajas. Las palabras le cayeron como un balde de agua helada. La humillación y la tristeza se mezclaron en su pecho. ¿Así de poco valgo para ti? No se trata de eso, respondió ella, evitando su mirada. Se trata de que necesito rodearme de gente que me ayude a crecer, y tú te has quedado atrás. Esteban apretó los puños, conteniendo las ganas de gritar. Sintió que el abismo entre ellos se hacía cada vez más profundo. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, tomó el rosario que su madre le había dado y lo sostuvo entre las manos. Recordó las palabras de don Aurelio. La pregunta es qué estás dispuesto a sacrificar para honrar lo que realmente importa. Y se dio cuenta de que estaba perdiendo lo que más importaba en su vida, su madre, su dignidad, incluso el amor que creía tener. Los días siguientes, las discusiones se volvieron inevitables. «No puedo seguir así, María», dijo una mañana mientras desayunaban en silencio. «Me siento vacío, como si todo lo que hago no sirviera de nada». Ella lo miró sin compasión. «Entonces cambia, Esteban. Porque si no lo haces, yo no voy a quedarme esperando a que algún día cumplas tus promesas». El golpe fue devastador. Esteban sintió que el matrimonio que había defendido con tanto sacrificio se le escapaba de las manos. Y en medio de ese dolor, la culpa hacia su madre volvió a intensificarse. Si su matrimonio estaba quebrándose, si sus esfuerzos en la capital se desmoronaban, ¿qué sentido había tenido dejar a doña Carmen sola en Guadalajara? La pregunta lo atormentaba día y noche, empujándolo poco a poco hacia una decisión que sabía que no podría postergar mucho más. El teléfono volvió a sonar una tarde gris, justo cuando Esteban regresaba con la ropa empapada por una lluvia inesperada. Se dejó caer en la cama, agotado, y contestó sin mirar el número. Era Lucía y esta vez su voz no era solo cansada, estaba desgarrada. «Esteban», gritó entre sollozos. «Mamá empeoró. Los doctores dicen que tal vez tengan que amputarle una pierna por las complicaciones de la diabetes. No sé qué hacer». El corazón de Esteban dio un vuelco. Se quedó sin aire, como si el mundo se cerrara de golpe sobre él. «¿Cómo dices? ¿Amputarle?», repitió incrédulo. «Sí, Esteban, entiéndelo. Yo no puedo sola, no puedo decidir esto. Tú eres su hijo mayor, tienes que estar aquí. Necesito que vengas ya». Las palabras de su hermana retumbaban en su cabeza como martillazos. Sintió un calor recorrerle el cuerpo, mezcla de miedo, dolor y culpa acumulada. María Fernanda salió del cuarto con gesto cansado. «¿Otra vez Lucía?», preguntó con un suspiro. Esteban, con el teléfono aún en la mano,
La miró con furia contenida. «No es otra vez Lucía, es mi madre. Están a punto de amputarle una pierna. ¿Entiendes lo que significa?» Ella cruzó los brazos, como preparándose para la discusión que ya conocía de memoria. «¿Y qué esperas hacer?» «Dejar todo y correr como siempre. ¿Perder lo poco que hemos logrado aquí?» «No es poco, María», gritó él, con la voz quebrada. «Es mi madre, la mujer que me crió sola, que sacrificó todo por mí. ¿Cómo puedes siquiera poner en la balanza esta situación con lo que tenemos aquí?» El silencio fue pesado, pero ella no cedió. «Yo también soy tu familia, Esteban. Si te vas ahora, ¿qué va a ser de nosotros?» Él respiraba agitado. El pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros. Cada palabra de su esposa era un muro más que lo alejaba de la decisión que su corazón ya había tomado. Se sentó en el borde de la cama, hundió la cara entre las manos y dejó escapar un sollozo que llevaba meses conteniendo. Recordó la voz de don Aurelio, la mirada cansada de su madre, el reproche justo de Lucía. No había más excusas. Alzó la vista, con los ojos rojos, y habló con una firmeza que no había mostrado en mucho tiempo. «Voy a Guadalajara». María Fernanda lo miró como si hubiera escuchado una traición. «¿Estás eligiendo a tu madre sobre tu matrimonio?» Esteban se puso de pie, tomó el rosario del cajón y lo apretó en la palma. «No estoy eligiendo entre ustedes, estoy eligiendo ser el hombre que debo ser. Si pierdo este matrimonio por hacer lo correcto, entonces quizá nunca tuve lo que pensé». Ella palideció, pero no dijo nada. Se limitó a apartar la mirada con lágrimas contenidas en los ojos. Esteban comenzó a guardar algunas mudas de ropa en una mochila vieja. Sus manos temblaban, pero cada prenda que doblaba era una decisión más sellada. El ambiente en el cuarto era denso, como si el aire se hubiera llenado de resentimientos y despedidas no dichas. María Fernanda se quedó sentada en la cama, observándolo con una mezcla de rabia y tristeza, sin detenerlo. Cuando Esteban cerró la mochila, tomó una última bocanada de aire y dijo: «Espero que algún día entiendas que no lo hago para herirte, sino porque no puedo seguir fallándole a quien más me necesita». Sin esperar respuesta, salió del cuarto. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo no dudaba. El camino estaba claro: regresar a Guadalajara, aunque eso significara perderlo todo en la capital. El autobús partió de la Ciudad de México al amanecer. Esteban se sentó junto a la ventana con la mochila a sus pies y el rosario de su madre entre las manos. Mientras la ciudad quedaba atrás, un nudo se apretaba en su garganta. Sentía que cada kilómetro lo alejaba de María Fernanda, pero al mismo tiempo lo acercaba a su verdad, a la parte de sí mismo que había dejado olvidada en Guadalajara. El camino se alargaba entre montañas verdes y paisajes que parecían susurrarle recuerdos de infancia. Recordaba los viajes con su madre al pueblo de sus abuelos, el olor a maíz recién cosechado, las carcajadas de Lucía cuando era niña. Ahora, en ese mismo trayecto, lo acompañaba una mezcla de esperanza y culpa. Durante las horas de viaje, apenas pudo cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, aparecía la imagen de su madre en una cama de hospital, frágil, esperando su regreso. El dolor de pensar que podía llegar demasiado tarde lo atormentaba como una daga clavada en el pecho. Cuando el autobús finalmente llegó a Guadalajara, el aire húmedo y fresco lo envolvió como un abrazo. Tomó un taxi directo al hospital, con el corazón latiendo a toda prisa. En el trayecto, las calles conocidas le provocaban un sabor agridulce. Eran las mismas que había recorrido de niño de la mano de doña Carmen, pero ahora lo recibían con la carga de un hijo que había tardado demasiado en regresar. Al entrar al hospital, el olor a desinfectante lo golpeó de inmediato. Caminó con pasos rápidos hasta la sala de espera, donde encontró a Lucía. Ella lo vio llegar y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por fin, Esteban», exclamó abrazándolo con fuerza. «Pensé que no vendrías». «Perdóname, Lucía», susurró él con la voz quebrada. «Nunca debí dejarlas solas tanto tiempo». Ella lo miró fijamente, con mezcla de reproche y alivio.
No tienes idea de lo duro que has sido, pero al menos estás aquí. Y mamá te necesita más que nunca. El pecho de Esteban se apretó. Siguió a su hermana hasta la habitación. Cuando abrió la puerta, el corazón le dio un vuelco. Ahí estaba doña Carmen, recostada en la cama, con la piel pálida y los ojos hundidos, pero al verlo, una chispa de luz apareció en su rostro. «Hijo», susurró ella apenas audible. Esteban corrió a su lado, tomó su mano frágil y la besó con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Aquí estoy, mamá. Perdóname por haberte dejado sola». Ella acarició su rostro con dedos temblorosos. «Sabía que volverías. Nunca dudé de ti». Las palabras lo desgarraron y lo consolaron al mismo tiempo. Sentía que, pese a todo, aún tenía la oportunidad de enmendar sus errores. Lucía, de pie junto a la cama, lo observaba con una mezcla de alivio y cansancio. Los doctores dicen que aún no deciden nada. Están esperando los resultados, pero no es seguro que puedan salvar la pierna. Esteban asintió, con la mirada fija en su madre. En ese momento entendió que no importaba lo que tuviera que sacrificar, no volvería a apartarse de ella. La noche cayó sobre Guadalajara, y mientras se quedaba velando junto a la cama de doña Carmen, el peso de los últimos meses lo golpeó con toda su fuerza. Había dejado a su madre para perseguir un sueño que se desmoronó en la capital, y aunque había perdido mucho en el camino, sentía que Jesús le estaba dando una nueva oportunidad para ser el hijo que debía ser. El regreso era doloroso, pero también era el inicio de algo distinto, el momento de enfrentar la verdad, de asumir responsabilidades y de reconstruir lo que había estado a punto de perder para siempre. Esteban se despertó temprano al día siguiente, sin haber dormido mucho. La ansiedad lo había mantenido despierto, vigilando cada respiración de su madre, temeroso de que el peor escenario se hiciera realidad. El sol apenas asomaba por la ventana, filtrando una luz suave que iluminaba la habitación del hospital. Afuera, la ciudad ya comenzaba a despertar, pero dentro de esa habitación todo parecía detenerse. Doña Carmen dormía tranquilamente, y Lucía ya estaba levantada, sentada en una silla cerca de la ventana, mirando los papeles de los doctores que había reunido. La tensión en su rostro era palpable, como si la batalla fuera mucho más interna que lo que las circunstancias mostraban. Esteban se acercó a su madre y se inclinó para acariciar su mano. Estaba frío, pero su toque era cálido y lleno de amor. «Te prometí que regresaría, mamá», susurró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Sentía que, por fin, las palabras que había guardado tanto tiempo salían con todo el peso de su corazón. Doña Carmen despertó lentamente, sonrió con esfuerzo y le apretó la mano. «Lo sé, hijo. Yo sabía que volverías, siempre confié en ti». Esteban la miró sintiendo una ola de culpa. Había tomado una decisión equivocada al irse, pero ahora, frente a ella, se daba cuenta de que todo lo que realmente necesitaba era estar aquí, con ella. «Perdóname, mamá. No sabía lo que hacía. No podía ver lo que dejaba atrás». Doña Carmen lo miró con ternura y le acarició el rostro. «Estás aquí ahora, hijo. Eso es lo único que importa. Lo que pasó, pasó, y lo que importa es lo que haces ahora. Jesús siempre nos muestra el camino, aunque a veces nos cueste entenderlo». Esas palabras calaron hondo en Esteban. En todo ese tiempo de lucha y desconcierto, nunca se había detenido a pensar que tal vez estaba siendo guiado por algo más grande que sus propios deseos. Jesús en su vida había sido solo un susurro, algo lejano, pero ahora las palabras de su madre le daban una nueva perspectiva. «Mamá, tú siempre has tenido fe», dijo con la voz temblorosa, «y yo, a veces, me he perdido. Pensé que todo era cuestión de dinero, de futuro, de éxito, pero ahora al verte, entiendo que el verdadero valor está en lo que hacemos por los demás, en lo que damos». Doña Carmen sonrió, cerrando los ojos con tranquilidad. «No es tarde, hijo. Jesús nos da tiempo para aprender, para corregir. Mientras tengamos fe y un corazón dispuesto, siempre hay una oportunidad de hacer lo correcto. No se trata de lo que dejes atrás,
sino de lo que hagas ahora. Esteban asintió con el corazón lleno de gratitud. En ese instante, comprendió algo que había estado buscando durante todo ese tiempo. La verdadera riqueza no se encuentra en las calles de la ciudad ni en el dinero, sino en las relaciones, en el sacrificio, en el amor que damos y recibimos. A lo largo del día, Esteban y Lucía se alternaron al cuidado de su madre. Los médicos hicieron las pruebas y las noticias no fueron las mejores, pero el pronóstico no era tan grave como temían. El camino de recuperación sería largo, pero había esperanza. Mientras observaba a su madre descansar, Esteban tomó una decisión. Ya no había duda en su mente. Regresaría a su vida en Guadalajara, donde su corazón había estado todo el tiempo, aunque tuviera que reconstruir todo desde cero. En la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, Esteban salió al jardín del hospital para tomar aire. La brisa era fresca y en el cielo se podían ver las primeras estrellas. Pensó en María Fernanda, en los sueños que había dejado atrás, en lo que había perdido, pero también en lo que había encontrado, la paz de estar donde realmente importaba. Y allí, solo bajo las estrellas, Esteban comprendió que la verdadera lección de Jesús no era simplemente seguir un camino fácil o esperar la prosperidad material, sino aprender a reconocer lo que es realmente valioso: el amor, la familia y la oportunidad de empezar de nuevo sin importar el pasado. El tiempo pasó lentamente mientras Esteban permanecía en Guadalajara. Cada día se dedicaba a cuidar de su madre, ayudaba a Lucía con las tareas del hogar y con el corazón pesado tomaba decisiones que nunca pensó que tendría que tomar. La vida en la capital parecía una historia lejana, una etapa cerrada que ya no tenía sentido recordar. El primer día que salió a buscar trabajo fue un acto de valentía y humildad. Las calles que antes había recorrido sin pensarlo, ahora le parecían extrañas, despojadas de la promesa de éxito que había tenido en su mente. La ciudad de Guadalajara, con su ruido familiar, lo recibía como un hombre diferente, más consciente, más lento en sus pasos. Conoció a varios contratistas, ofreció sus servicios en distintos lugares, pero nada parecía funcionar. El dinero seguía siendo escaso, pero algo había cambiado en su interior. Ya no sentía la ansiedad que lo perseguía en la capital. El simple hecho de estar con su madre, escuchando sus historias mientras tomaban café, era suficiente para llenar su alma. Un día, mientras caminaba por el mercado de San Juan de Dios, se encontró con un viejo amigo de la infancia, Carlos, que lo miró sorprendido. «Esteban, ¿qué haces por aquí? Pensé que te habías ido a la capital buscando una vida mejor». Esteban sonrió con cierta tristeza. «Estuve allá, Carlos, pero ahora estoy aquí. Mi madre, ya sabes, no puedo dejarla sola». Carlos lo miró con una mezcla de respeto y comprensión. «Yo siempre supe que no podías quedarte allá. La familia es lo que importa, hermano. Y si decides quedarte aquí, sabes que en este mercado siempre puedes encontrar algo. La gente necesita manos como las tuyas». Esteban agradeció sus palabras, pero su orgullo lo hacía sentirse incómodo. Sin embargo, aceptó la oferta de Carlos y comenzó a trabajar en la venta de productos agrícolas. Fue un trabajo modesto, pero le dio estabilidad y la satisfacción de saber que, por fin, estaba contribuyendo a la casa. No había mucho, pero lo que ganaba era suficiente para cubrir los gastos, y lo más importante, podía estar allí, cerca de su madre. A medida que pasaban los meses, el cambio en Esteban se hizo más evidente. Ya no era el hombre lleno de ambición y dudas, sino alguien más sereno, que había encontrado la paz en lo simple. Aún así, sentía que algo faltaba. Los recuerdos de María Fernanda, de lo que había dejado atrás, lo atormentaban en sus momentos de soledad. Pero ahora, mientras compartía los días con su madre y su hermana, entendía que no todo en la vida era cuestión de éxito material. Había algo más grande que necesitaba ser sanado: su alma. Lucía, por su parte, también había encontrado algo de calma en su vida. Aunque seguía ocupada con el cuidado de su madre, ya no la veía con el mismo resentimiento. Habían aprendido a trabajar juntas, a llevar la carga de la vida con más paciencia.
Una tarde, mientras Esteban ayudaba a su madre a caminar por el patio trasero de la casa, doña Carmen lo miró y le habló con esa dulzura que solo una madre puede tener. «Hijo, me siento en paz. Ya no te preocupes tanto por mí. Tú estás aquí, y eso es lo que me basta. Sé que has hecho lo mejor que podías». Esteban la miró con lágrimas en los ojos. «Lo siento, mamá. Hubiera querido estar aquí antes, no lo suficientemente rápido». Ella acarició su rostro. «Nunca es tarde, hijo. La vida es así. Un día entendemos lo que realmente importa. El amor no tiene tiempo, ni condiciones. Lo único que importa es el aquí y ahora». Esa conversación quedó grabada en el corazón de Esteban. Finalmente, comprendió que las decisiones, aunque difíciles, nos llevan al lugar en el que realmente debemos estar. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había hecho lo correcto. El trabajo no era grandioso, pero Esteban sabía que cada paso que daba lo acercaba más a la vida que realmente quería. Una vida en la que el amor y la familia fueran lo más importante, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. Y en ese momento se dio cuenta de que la verdadera prosperidad no siempre se mide en lo material, sino en la paz que se encuentra al final del camino. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas que rodeaban Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Esteban se encontraba sentado junto a su madre, en el jardín de la casa, mientras escuchaban el murmullo del viento y los cantos de los pájaros que regresaban al nido. La paz que había encontrado aquí era algo que nunca pensó que experimentaría, después de tanto tiempo buscando éxito en el lugar equivocado. Era un día normal, sin prisas ni preocupaciones inmediatas. Doña Carmen, aunque aún frágil, había recobrado algo de fuerzas y su rostro reflejaba una serenidad que Esteban no había visto en años. Miraba a su hijo con los ojos llenos de gratitud, como si hubiera vivido toda su vida esperando este momento. «Hijo, cuando miras atrás, ¿qué ves?», preguntó doña Carmen, rompiendo el silencio. Esteban, al principio, no respondió. Solo miraba el paisaje frente a él. La respuesta no venía de un pensamiento racional, sino de algo más profundo, que había estado latente dentro de él durante mucho tiempo. «Veo muchas decisiones que tomé sin pensar, muchos caminos que elegí porque creí que eran los correctos, pero lo único que realmente importa ahora es que estoy aquí contigo», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Doña Carmen sonrió suavemente, sus ojos brillando con una luz cálida. «Es que al final, hijo, la vida no se mide por lo que conseguimos, sino por lo que damos. El amor, el sacrificio, eso es lo que realmente tiene valor. No tienes que arrepentirte de lo que pasó, porque todo tiene un propósito. Jesús siempre nos enseña que el camino de la fe nunca es fácil, pero siempre es el que lleva a la paz». Esteban la miró sintiendo un calor en el pecho que le hizo sentirse más en paz que nunca. Sabía que su madre tenía razón. Después de todo lo que había pasado, había encontrado algo que valía mucho más que cualquier sueño de prosperidad que tuviera en la capital. Encontró el verdadero significado de la vida, de la familia y del sacrificio. El teléfono de Esteban vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de María Fernanda. Sin pensarlo mucho, Esteban lo abrió, leyendo sus palabras con la misma calma con la que había hecho todo últimamente. «Esteban, quiero que sepas que he pensado mucho en todo lo que pasó. Me duele mucho lo que vivimos, pero también te deseo lo mejor. Siempre te recordaré con cariño y espero que encuentres lo que buscas». Esteban dejó el teléfono sobre la mesa sin responder de inmediato. Sabía que su relación con María Fernanda había llegado a su fin. No era el final que había imaginado, pero entendía que las decisiones que tomaron los habían llevado por caminos diferentes. Sin embargo, ya no sentía rencor, solo un profundo agradecimiento por todo lo que había aprendido. «Mamá, ya todo está claro para mí. Tal vez, en el futuro, nuestras vidas se crucen de nuevo. Pero ahora sé que lo que realmente necesito está aquí».
Doña Carmen asintió sin necesidad de más palabras. Ella entendía. Lo que importa, hijo, es que encuentras paz. Y esa paz la encuentras cuando dejas de correr tras algo que no puedes alcanzar y empiezas a valorar lo que tienes frente a ti. El amor es lo que te salva. Las palabras de su madre resonaron en su corazón mientras se recostaba en la silla, mirando el cielo estrellado. Esteban se dio cuenta de que, al fin, había encontrado el verdadero significado de lo que le había enseñado Jesús. La vida no se mide en lo que se tiene, sino en lo que se da y en las relaciones que cultivamos. La esperanza, al final, no provenía de tener todo lo que uno desea, sino de ser capaz de encontrar paz en los momentos más humildes, en las decisiones que nos acercan a lo que realmente importa. Y Esteban sabía que había tomado el camino correcto. Al final, lo único que quedaba era la certeza de que su amor por su madre y su familia no era solo una obligación, sino un regalo. Un regalo que lo había transformado y le había dado la verdadera libertad.